Tenemos que orar mucho porque de verdad que, hermanos, la situación está difícil. Imagínense, muertes en preparaciones nada más. Lo que está pasando en México, como hemos compartido anteriormente, ¿verdad? Todavía tienen cuerpos de muertos alrededor con estas inundaciones que tuvieron. Así que verdaderamente vamos a seguir orando para que Dios intervenga. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por hablarnos, bendecirnos, por guiarnos, por perdonarnos, por estar dispuestos, Señor, a ayudarnos. Te agradecemos de una manera especial, Señor, porque a pesar de muchas de las cosas que pasan a nuestros alrededores, Padre, estás ahí para nosotros. No nos desamparas, no te olvidas de nosotros. Gracias, Padre, Señor, que tenemos la Madre de nuestra hermana Lisa en este momento con nosotros. Te pedimos que la bendigas, Padre, que permitas que tenga un tiempo placentero por acá, Señor, y que sean memorias creadas, Padre, para esta familia, Señor, en el gozo de tu tiempo. Cuando estamos dispuestos a tener un testimonio, Señor, de que confiamos en un Dios poderoso, que para ti nada es imposible. Te agradecemos, Padre, por lo que has hecho en su vida, lo que estás haciendo en esta familia. Te pedimos por una manera especial que obres también, Señor, en la vida de nuestra hermana Maribel, de su esposo Jaime, Señor. Te pedimos, Padre, por Michael, Señor, y una oración especial también, Padre, por John. Visítalo donde se encuentra, Señor, la corte que está ya a punto de pasar. La ponemos en tus manos, Señor, entendiendo, Padre, que para ti nada es imposible. Padre, tú eres el Dios de lo imposible, lo que parece imposible para el hombre, porque para ti no lo es. Te pedimos, Padre Jehová, Señor, que tú abras una puerta, Padre, que traigas esperanza en medio de lo que está sucediendo, Señor, en la vida de él y en este caso, Padre, y que podamos, asimismo, poder proclamar un testimonio del milagro que has hecho en su vida. En el nombre de Jesús te agradecemos estas cosas. Te pedimos también, Padre, por las noticias que hemos escuchado de otros hermanos, hermanas, Padre, Señor, que han tomado el camino, Señor, o han tomado malas decisiones, Padre, que están ahora mismo encarcelados, Señor, bajo prisión. Te pedimos, Padre, que les fortalezcas, que les bendigas. Te pedimos, Padre, también por este estudio, Señor. Ya terminamos con el libro de Jeremías. Te agradecemos también por cada hermano, cada hermana, Padre, que se ha encaminado en esta jornada, Señor, esta jornada de leer tu palabra. Padre, no puedo creerlo, que nos quedan prácticamente 2 meses casi, Padre, para que acabe el año, Señor, y ya terminaremos la Biblia completa. Te agradecemos, Padre, por aquellos que han decidido dedicarse, Señor, buscarte en espíritu y en verdad, Padre, y meditar en tu palabra. Te agradecemos, Señor, todo este tiempo que nos has dado, toda esta intimidad, Señor, esta hambre de tu palabra, y te pedimos, Señor, que continúes hablando nuestras vidas a través de este estudio esta noche. En el nombre de Jesús te pedimos por los que no han podido llegar, por los que se están conectando, por los que verán este estudio más luego. Para la gloria y la honra tuya pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Glorioso Dios, nos bendiga Wilson. Mira Wilson, mira por allá. Respuesta a oraciones. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, seguimos. Un poquito irónico que estamos mirando el libro de Jeremías, conocido como el profeta Llorón, pero hoy en la familia de nuestro hermano Santiago no hay lloro, ¿verdad? Hay alegría. Así que la gloria para Dios. Vamos a buscar en el capítulo 50, hermanos, y les urjo, si no lo están haciendo, háganlo. El estudio que estamos haciendo, los videos que estoy compartiendo, ¿verdad, hermano? Yo no podía creerlo, estaba terminando de escribir ya casi hasta para diciembre, hermano, y ya comenzamos esta semana con el libro de Primera de Timoteo, estamos por Filemón. Hermano, usted mira la Biblia completa, ya estamos, ya por aquí, literalmente falta poquito. Y terminamos. Sé que a muchos les interesa el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Entonces estaremos compartiendo eso. Ya pronto estaremos llegando a Apocalipsis y hablando. Y como se han dado cuenta, se han puesto más largos los videos. Porque, ¿verdad? Son cortitos los libros a veces, pero en esencia entender todo lo compartido es mucha información. Así que vamos al libro de Isaías capítulo, perdón, Jeremías capítulo 50. Nos quedamos entonces hablando un poquito sobre lo que era Babilonia. El capítulo 50 nos recuerda, ¿verdad? Que Babilonia es la vara de la ira de Dios contra su propio pueblo y contra otras naciones. Y a su vez, hermanos, Babilonia, poderosa, grande, grandiosa, wow, espectacular. En un momento dado, hermanos, ¿qué iba a pasar con ella? Iba a ser juzgada y totalmente destruida.
Le cuento, hermanos, a los que les gustan estas cosas. Yo a veces me emociono por estas cosas y hay gente que honestamente no le importa. Pero a mí me gusta la historia. Y como me gusta la historia, pues me trae un poco de gozo. Pero creo que esto, aunque no le guste la historia, le va a traer gozo a usted. Y tengo que buscar la imagen para compartirla, hermanos. Pero ustedes se enteraron que se metieron en un mar, por allá por el Mar Rojo, se metieron profundamente, estaban buscando, creo que estaban buscando como unas joyas o algo así, estaban buscando algo, ¿verdad? ¿Quién? Arqueólogos. Arqueólogo. Arqueólogos están buscando, ¿verdad? Históricamente quieren encontrar los arqueólogos recordemos también que son las personas que escarban, ¿verdad? Y encuentran los huesos de dinosaurios y todo este tipo de cosas, las cosas antiguas. Hermano, ¿sabes lo que encontraron? Encontraron las ruedas de las carrozas de los egipcios cuando quedaron sumergidos y enterrados debajo del Mar Rojo. ¡Wow! Entonces hay gente que a veces no habla de la historia, no habla de la ciencia, pero creo que es importante que nosotros busquemos, ¿verdad? Hay veces que podemos unir y podemos comprobar también, no solamente, ¿verdad? Es lo otro. Sabemos que cuando Dios hace un milagro es un milagro, ¿verdad? Pero en este caso la Biblia no dice en ningún momento que esto, por ejemplo, tenía que ser escondido. No tenía que ser escondido esto. Entonces, hermano, poder encontrar eso le da vida a la gente incrédula para que sepan, wow, ¿y quién se va a meter ahí abajo a poner esto que parezca de esta condición, de esto así, así, ¿verdad? Y verdaderamente, hermanos, que podemos ver como Dios aún le está hablando a esta gente incrédula a través de estas cosas que está haciendo en contra. Esta es evidencia. Eso es evidencia. Y hay gente, ¿verdad? Que no es cierto, que no es cierto, hermano. Y hay evidencia. No vamos a hablar de esto en este momento, pero le cuento rapidito. No sé si se acuerda que cuando estuvimos hablando hace ya mucho tiempo atrás, el año pasado, fue como en enero o febrero, cuando comenzamos hablando del libro de Génesis, estuvimos hablando, ¿verdad? De cuando surgió lo que fue el libro de Éxodo, perdón, cuando dice la palabra de Dios que caminaron en seco, ¿verdad? Okay. Científicos se pudieron estudiar y cómo puede haber sido eso, tratando de buscar una solución científica, hermanos. Y agarraron y pusieron así una pecera, algo grande así, parecía tipo piscina, pero con vidrio alrededor y pusieron un abanico, como una a soplar, pero súper, súper, súper fuerte. Hermano, y pudieron recrear eso, mostrando una cosa tan simple que Dios no necesita que nosotros viéramos eso, no lo necesitamos ver porque sigue siendo un milagro. Pero entender, hermanos, que hasta el mismo punto de vista el orden establecido ecológico de la naturaleza, que Dios solamente tenía que hacer un soplo nada más y ya iba a pasar. Pasaba. Hermano, fue una cosa increíble ver este experimento científico y como el agua se quedaba parada. Así se quedaba así y acá se quedaba así. Y está solamente ese viento dando y se queda así parado. Y yo digo, algunas cosas, ¿verdad? Las podemos ver así, otras cosas no las podemos ver así, entendiendo lo que es verdaderamente un milagro. Pero tenemos que entender, hermanos, la grandeza de Babilonia y entender aún puede ser un poco comparada en un momento, aunque Egipto todavía existe, ¿verdad? Pero entender, hermanos, la grandeza de Egipto en aquellos momentos, decir que algún día, hermanos, coger a todos, los únicos soldados que se salvaron quizás fueron los que estaban enfermos en las casas. Los únicos, ¿verdad? Porque dice la Biblia que se fueron todos, Claro. hermanos, y todos murieron ahogados. Mi pastor, y otra cosa, lo que usted dice, que mayor evidencia, ¿no? Y a pesar de eso, hay gente que todavía sigue cuestionando, pero ya eso es necedad. No, llega un momento que, por eso es que a mí me gusta ver también esos datos, porque llega un momento que ya es como que la gente es que no cree porque no quiere creer. Es soberbia, ¿no? O sea, Sí, yo soy, yo sé, ¿verdad? Y como soy más, ¿verdad? Es como cuando digo yo, algunas veces hasta médicamente hablando, a una persona le dicen, a un adicto, mire, no puede utilizar más drogas. Le dicen a un alcohólico, mira, no puedes tomar más. Y la persona, bueno, me voy a tomar una más, una más.
Pero si le dijeron que si toman una manzana, yo jamás me olvido, me dijeron, una persona fue, y yo lo que digo, hermano, es que curiosos somos los seres humanos. Llaman a la iglesia para que le pongamos en oración. Va al doctor y el doctor le dice, pues prácticamente tus riñones están a punto de literalmente de deshacerse. Ya que estás ahí a punto de caer mal. Solamente ahora mismo mi recomendación es que comas bien y dejas de beber alcohol. Y la persona empezó a comer bien, pero no dejó de tomar alcohol. Entonces, y luego venimos, Dios mío, ten misericordia, sáname. Pero él mismo, ay, Dios mío, ten misericordia de mis pulmones. Y sigo fumando. Es como que, ¿verdad? Nosotros mismos nos metemos en esas situaciones y es bien triste. Y hermanos, ¿qué es lo que pasa? Que miramos acá la historia de el pueblo de Israel a través del libro de Jeremías y ¿qué pasaba? Le hablaban y le hablaban y le hablaban y no escuchaban, no escuchaban. Así que en el año 2025 nos estamos viendo algo diferente. Vemos lo mismo todavía. Vemos entonces el versículo 9, tenemos aquí media Persia destruirá Babilonia. Vamos a leerlo porque este es bien importante para nuestro estudio. Dice, el capítulo 50, versículo 9 dice, porque yo movilizo contra Babilonia una alianza de grandes naciones del norte. Se alistarán contra ella y desde el norte será conquistada. Sus flechas son como expertos guerreros que no vuelven con las manos vacías. Entendemos y recordamos, hermanos, que cuando se va a una guerra, ¿verdad? Usted entra a la guerra y usted sale con el botín. ¿Verdad? Esa es la palabrita, salimos con el botín de la guerra, ¿verdad? Y literalmente, hermanos, cuando hay un buen plan, se va a salir con el botín. El versículo 13, esta profecía ha sido cumplida literalmente, vamos a leer el 13, nos dice, por el enojo del Señor no será habitada, sino que quedará en desolación. Todo el que pase por Babilonia quedará pasmado al ver todas sus heridas. Hermanos, usted pasa por Babilonia hoy día y número uno, ¿dónde la va a encontrar? Porque no existe. Así que no. Y cuando entienda que geográficamente estaba en esta área, usted lo que va a ver es nada. Literalmente va a haber área desértica, no va a haber nada, hermano, no va a quedar ni rastro. Pero ¿y por qué no queda rastro? Porque Dios dijo que no iba a quedar. Así que, hermano, ver la profecía, y es algo increíble, y esto a veces no lo entendemos humanamente hablando, ¿cómo es posible? Vamos a escribir esto aquí para procesar, para que en nuestra mente. Tenemos, hermano, primero que nada, tenemos aquí a los israelitas, ¿verdad? Y los israelitas, en un momento dado, por sus pecados, terminan bajo el poder de los egipcios. Ajá. Al quedar bajo el poder de los egipcios, en vez de mantener a Dios en alto sobre todo, ahora muchos de ellos le sirven a Dios todavía y a, en su mente, Baal, entre otros dioses, pero este era como el más común, Baal. ¿Y quién se parece? Si se acuerdan, ese es el que parece casi, tiene casi como una cara, casi como un Doberman. Ok. Que es así que está alto, ¿verdad? Parado realmente. Sí, sí. Ese es. Entonces, pero hermano, este es solamente uno, porque luego, como era un país politeísta, ellos adoraban a Dios del sol, tenían un Dios para muchas de las cosas. Pero ¿qué pasa entonces? Que los israelitas, en vez de permanecer fieles a Dios, ahora vienen y empiezan a añadir las cosas que están pasando. ¿Y qué pasa luego? Luego de que los egipcios ya no están bajo el control de los israelitas, ahora viene otra nación bajo que los está controlando. Hubo un momento, hermano, cuando estaba Roma. ¿Qué pasó cuando estaban bajo Roma? También añadieron la idolatría.
Esto, se dan cuenta, no desapareció. En otras palabras, tenemos a Dios, sabemos lo que Dios espera de nosotros, lo que Dios quiere de nosotros, pero entonces, cuando estamos acá con los de Egipto, vamos a adorar con los dioses de Egipto también. Ahora tenemos los romanos, vamos también a adorar a los dioses de los romanos también. Y se metían con grupos y seguimos. Y hermanos, ¿qué pasa con nosotros en estos días, en esta sociedad? Hacemos muchas veces lo mismo. Nos metemos con personas que están, en vez de llevarnos a acercarnos hacia Dios, nos tratan de llevar por otros caminos y nosotros tenemos la cara o la falta de cara, por decir, de acercarnos hacia Dios, porque Dios está aquí con toda esta otra basura, porque es lo que es, porque esto es basura. Son cosas que, y si alguien se ofende, porque están en línea, disculpen la palabra, no, porque no me disculpen la palabra, porque es que son basura. Porque al decir basura, lo que me estoy refiriendo es que son un material. Y están hechos de una cosa, son desechables. Vieron fuego, desaparecen, no tienen poder, no tienen autoridad. Así que son basura. Comenzaron de la nada y de la nada regresan. Pero Dios no es basura, porque Dios es omnipresente, es omnisciente y omnipotente. Y sabe, hay algo importante en eso, porque yo escuché a un amigo de la basura y dice, por lo menos la basura se recicla, ¿no? Hay algo productivo. O sea, tienes algo bueno, pero en realidad esos dioses no existen. No sé si me explico, en la basura, porque tú le buscas algo un recurso bueno, ¿no? Un fin bueno. Pero acá ni siquiera existen. Y esa es la cosa, que nada bueno puede salir de ahí. Y saber, hermanos, que teniendo a nuestro Dios Todopoderoso, ¿en qué cabeza cabe yo postrarme delante? Hermanos, cuando vino la última plaga del primogénito, el faraón, ¿qué hizo? Se enfermó su hijo y ellos estaban siguiendo sus rituales para qué. Así que, digo yo, nuevamente, no son ciegos. Llega la primera plaga, que la sangre se convierte en agua. Pueden haber pensado, pero este hombre Moisés, ¿este es un loco? ¿Qué está pensando este hombre? Y de repente, ¡boom! Toda se convierte en agua. Viene la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena. Todas las plagas han pasado en el momento que Moisés llegó, que Moisés habló, que Dios lo que dijo. Luego, cuando Moisés regresa, Dios la quita. La quita cuando Moisés regresa, siempre que Moisés regresa viene, ¿verdad? Porque es un cambio de corazón. ¿En qué cabeza cabe? Sin saber que la décima iba a ser la del hijo primogénito. Se entiende que obviamente no lo sabía, porque quizás si hubiera sabido que iba a morir su hijo, pero como que lo sabía. Porque en el momento que se entera, ¿qué hubiera pasado si hubiera cambiado de pensar? ¿Qué hubiera pasado si en vez de 10 plagas nos hubiéramos quedado con 9 plagas y la décima que se dijo pero nunca pasó? ¿Usted pensaba en eso? 10 plagas, la décima era la del primogénito, pero si se hubiera arrepentido en ese momento, el faraón hubiera dicho, lárguense de aquí, nosotros no queremos perder a nuestros primogénitos. Se hubieran quedado esas 9, pero hubieran tenido su primogénito. Pero el punto es, si entendemos, hermano, las cosas pasaron como tenían que pasar, pero el punto que estoy diciendo es que estas personas tuvieron una oportunidad. Usted y yo tenemos varias oportunidades. Pero ¿en qué cabeza, hermanos, que ve la primera plaga y no reaccionaron? La segunda no reaccionó, la tercera no reaccionó, la cuarta no reaccionó. Bueno, como que ya es suficiente. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Esta gente de Babilonia no son tontas. La gente de Babilonia sabe, ¿verdad? Estas historias, sabe que este pueblo es un Dios real. Ahora, lo que quizás no entiende es que en un momento dado, por todas estas malas decisiones que ellos habían tomado, ellos están siendo utilizados para castigar al pueblo de Dios. Pero de igual manera, aunque los están siendo usados para castigar al pueblo de Dios, cuando ellos dejen ya de idolatría, de desobedecer y se tornen a Dios, ya había una profecía que había establecido, como dice, si usted, no lo vamos a buscar ahora, pero el libro de, por ejemplo, Daniel 5, habla de que Babilonia va a ser
destruida de repente. Vamos a buscarlo aquí repito en el 50 de Jeremías, 50:24, mire cómo dice. Dice, te tendí una trampa y en ella caíste. Antes de que te dieras cuenta, fuiste sorprendida y apreciada porque te opusiste al Señor. ¿De quién estamos hablando? ¿A quién le está hablando? Le está hablando a Babilonia, a la nación de Babilonia. El mismo versículo 17 y 18. Vamos a leer esos anteriormente que dice, Israel es como un rebaño descarriado, acosado por los leones. Primero lo devoró el rey de Asiria y luego Nabucodonosor, rey de Babilonia. Le quebró todos los huesos. Pero eso, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Escucha aquí. Si había duda, hermano, ya ellos habían escuchado esto antes. Castigaré al rey de Babilonia y a su país como castigué al rey de Asiria. Yo le pregunto a usted, si nosotros fuéramos todos de Babilonia, vamos a decir que no somos guerreros ni nada, somos residentes de Babilonia. Y nosotros vemos lo que está haciendo nuestro gobierno, vemos lo que está pasando afuera. Y nosotros estamos viendo aquí con nuestros propios ojos, estamos aquí mirando que esta nación, lo que Dios ha dicho, Dios lo ha hecho. No quisiéramos quizás hacer como hizo Rahab. Cuando vinieron a destruir a Rahab, ¿se acuerdan la historia de Rahab? Vinieron a destruir, ¿verdad? Cuando fueron en contra de Jericó y cuando iban a destruir todos, hermanos, ¿quién quedó? Rahab y su familia. Que yo me imagino, yo digo, vamos a decir que ustedes son mi familia, y yo digo, Wilson, hermano mío, va a venir a destruir esta nación, pero tú no vas a morir porque tú te vas a quedar en mi casa. Y Wilson me dice, no, porque yo voy a perder mi trabajo. Yo digo, Wilson, te vas a quedar en mi casa. Y cuando Wilson se duerma, lo voy a amarrar le voy a poner un candado en el pie para que no salga de mi casa. No me importa lo que tenga que hacer, pero no va a salir de mi casa. No va a salir. Porque yo entiendo y tengo fe, aunque él no la tenga, yo tengo suficiente fe por nosotros dos en ese momento. Entonces, yo pregunto, y no sé si usted alguna vez estas preguntas, ¿verdad? Cuando le damos vida a la Biblia, nos pone a meditar. Si nosotros hubiéramos estado en Babilonia y estamos viendo lo que está pasando, usted no hubiera quizás querido cambiarse de dirección. Si vive en Babilonia, como que decir, irse para allá, aprender un poquito de quién es ese Dios, ¿verdad? Y quizás decir, wow, Dios, ten misericordia. Y entender que Dios había tenido misericordia anteriormente, ¿verdad? De otras naciones que quizás, aunque iban a destruir Babilonia, pero quizás hubiera tenido misericordia de nosotros babilonios que nos hubiéramos arrepentido. ¿Quién sabe? La fe. La fe, pero el punto es, estamos bien. Estamos bien. Hermano, ¿en qué cabeza cabe que un arca, esa arca que hizo Noé, cuánta gente cabía allá adentro? ¿Cuánta gente? Y solamente los animales y Noé y su familia. Ahí, probablemente. Y están ahí, hermano, mire, mirando, burlándose, para completar. Y la pregunta que yo me pregunto, ¿cuándo de repente cae esa gotita de agua? ¿Pero qué es eso? Mira, está cayendo agua de allá. ¿Qué es eso? La palabra lluvia no existía. Piensen eso. No existía la palabra lluvia porque nunca había llovido. En ese momento no había llovido. Y después, mira eso. Pero humanamente, y el orgullo de la gente, la arrogancia. Wow, está interesante eso. Pero esas dos gotitas no van a hacer que ese arca grande vaya a levantarse. Mire ese hombre loco. Eso fue, qué sé yo, pasó algo quizás, mira, las nubes ya hicieron algo y empezamos a inventar. Y ahora mismo lo que está pasando en el año 2025, lo que estuvimos hablando el domingo pasado creo, que ahora mismo hermanos están hablando que va a haber hasta un rapto digital. No sé si escucharon ellos. Hablamos un poquito del rapto digital, donde la gente va a pensar que Cristo vino. Y algunos se lo van a creer de verdad. Y es solamente la tecnología siendo utilizada para confundir a la gente. Imagínate. El versículo 26 del capítulo 50, porque ya este es el último capítulo, hay que entenderlo bien, entre el 50 y el 51. Dice el versículo 24.
26, perdón, el 26. Atáquenla desde los confines de la tierra, abran sus graneros, amontónenla como las gavillas, destruyanla por completo, que no quede nada de ella. Vamos a mirar este versículo aquí en cámara lenta, porque lo leemos rápido y le pasamos por alto, para que entendamos cómo es que la profecía de lo que dijo Dios es exactamente lo que pasó. Así que el número 1, atacar. Ese es el primer paso. Número 2, abrir los graneros. ¿Y por qué importa eso? ¿Por qué importan los graneros? ¿Qué va a pasar con lo, mira lo que dice después? Amontónala como gavilla, así que abrir los graneros. Amontonar como gavilla. Y después de esto, ¿verdad? Ya que en este momento, fíjense, aquí comienza el proceso de atacar, abrir los graneros, amontonar, y ahora viene destruirla. ¿Pero destruirla cuánto? ¿Cómo lo dice aquí? Que no quede nada. Así que honestamente, si encuentran un plato, destruyen el plato también. Porque no quiero que quede en rastro absolutamente nada. Si había un libro, que no quiero que quede en el rastro de nada. Y no yo, ¿verdad? Ese fue el castigo que Dios les estaba dando a Babilonia por las cosas que habían hecho. Entonces, el versículo 28, seguimos ahí para verlo más. Bueno, vamos a seguir leyendo del 27. Mira lo que dice el 27. Maten a todos sus novillos, llévenlos al matadero. Ay de ellos, pues le ha llegado el día. ¿Y qué dice después? El día de su castigo. Y ese día del castigo, hermanos, es como le digo, nosotros quizás hubiéramos estado ahí, quizás hubiéramos querido mudarnos, cambiar de dirección, porque nosotros ya habíamos escuchado que ese momento iba a llegar. Versículo 28, se oye la voz de los fugitivos, de los que escaparon de Babilonia. Vienen a anunciar en Sión la venganza del Señor nuestro Dios, la venganza por su pueblo, por su templo, perdón. Ahí el informe de la destrucción de Babilonia se ha anunciado, ha de ser anunciado en Sión, ¿verdad? Y recordamos que cuando hablamos de Babilonia, hablamos de la destrucción, cuando hablamos de Sión, hablamos de la promesa, ¿verdad? Entonces, la destrucción de Babilonia es comparada con la destrucción de Sodoma y Gomorra. En el capítulo, el versículo 38 al 40, vamos a leer del 50, dice: muerte a sus aguas, que queden secas. Hermano, ¿qué pasa si se muere el agua? Aunque el agua vamos a decir que no tenga vida, pero entendemos lo que está diciendo aquí, ¿verdad? ¿Qué pasa si no hay agua? Muerte. Ahora vemos que está pasando en México. Las áreas donde recordamos que pasa esta inundación y la área donde tenía agua también se contaminó con petróleo. ¿Qué hace uno sin agua? Muere. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Uno termina muriendo. Entonces, que queden secas, así que más muerte. Porque Babilonia es un país de ídolos terribles que provocan la locura. ¿Y cómo es eso, hermanos, que provoca la locura? Dice la gente, no, pero yo creo en Baal. Vale, mire, yo lo puedo tocar. Él está aquí. Loco es usted porque usted cree en un Dios que usted no lo puede ni ver. Usted no lo puede ver a esto y esto y esto. Pero hermano, estas cosas no hacen nada, ¿verdad? Y esto es lo que yo siempre le digo a la gente y le digo a los hermanos que están en línea, ¿verdad? Si usted es de esas personas que dicen, no, que Dios no es real, no, que yo... Mire, hermanos, yo he hecho esto con algunos hermanos, nos hemos puesto de acuerdo en la noche, en un momento, digo, usted en su casa ya, sin distracción ninguna, póngase a orar, yo voy a orar en mi casa. Y usted, para que Dios se le revele a usted solito, solita, que le pase a usted ya, que tenga esa experiencia. Porque en el momento que vea la experiencia, se acabó, ya no hay duda. Ya no hay duda. No hay duda, hermanos. Y al saber, y al uno saber 100%, ¿verdad? Eso de nosotros que en algún momento quizás tomamos una mala decisión o le demos la espalda a Dios en un momento. Mire, hermano, he conocido personas
que aún borrachas Wow. han hablado la palabra de Dios. Es una cosa impactante. Y jamás se me olvida, estaba en una iglesia y entra un hombre a la iglesia y el hombre no estaba en malos vicios, en malos caminos. Y viene y dice, sí, y le preguntamos, sí, y bueno, qué gusto tenerle acá, ¿y quién le invitó? Dice, pues no sé si usted ha visto, un borracho que está allá, un borracho que está allá en la esquina, y yo no sé qué entonces hombre se me empezó a predicarme la palabra a mí, hablarme a mí de Cristo, y me dijo que yo tenía que ir a arrepentirme y que yo tenía que ir a la iglesia a buscar de Dios. Hermano, ese hombre se metió en la iglesia, se arrepintió, se puso a buscar de Dios, cambió sus caminos y se convirtió en un cristiano. Y la esencia del mensaje vino de uno que estaba mal en su propio camino. Pero es el mensaje, ¿no? ahí está. Entonces esa es la cosa, que aunque ese hombre se dio a su arrogancia o a su soberbia a los deseos de la carne, y este es el punto, ¿verdad? No estamos celebrando una adicción, no estamos celebrando eso, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo, hermanos, que Dios sigue tocando. Dios no nos deja. Dios no nos deja. Y Dios le dio a ese hombre, le dio un don de hablar de la palabra de Dios, le dio ese talento, ¿verdad? De poder compartir la palabra de Dios. En diferencia que Jeremías tenía el talento, pero ya explicamos, hermano, que Jeremías está predicando a toda esta gente. ¿Y cuántos se convirtieron? Ni uno. ¿Sí se acuerdan? ¡Wow! Y ahora viene este hombre, imagínense contarle esa historia a Jeremías. Jeremías estuvo predicando a toda esta gente que estaba cuerda, ¿verdad? Y no se convierte ni uno. Viene este hombre borracho y le predica a este que está mal y va y se arrepiente. ¿Qué cosa? ¿Verdad? Pero mire, seguimos, hermano, porque eso se pone peor. Así que porque Babilonia es un país de ídolos terribles que provoca la locura. Por eso las fieras del desierto vivirán allí con las hienas. También los avestruces harán allí su morada. Nada más volverá a ser habitada. Quedará despoblada para siempre. Será como cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra y a sus ciudades vecinas. Allí nadie volverá a vivir, ni la habitará ningún ser humano, afirma el Señor. Hermanos, vaya, cómprese un boleto, vaya a Israel y diga, yo voy a probar que esto que está aquí es mentira. Yo voy a encontrar dónde está la tierra. Hermano, y usted va a ver, estando ahí usted estaba por ahí por esa área, pero hermano, no se ve nada. Nada, nada, nada. Es solamente literalmente desierto, áreas desérticas que han quedado. ¿Verdad? Literalmente, si usted quiere ver, por ejemplo, de Herodes el Grande, ¿verdad? Eso usted puede ver, ahí hay áreas, pero ahí no había promesa de que se iba a quedar totalmente, ¿verdad? Ido, ¿verdad? Como en este momento. Quedan algunas de las, ¿verdad? De las estructuras, ¿verdad? Como de los templos que existían y quedan algunas cosas. Hermano, pero cuando dice que no iba a haber, es que no iba a haber nada. Todo quedó destrozado. Todo Desapareció. desapareció. Porque tenemos que recordarnos, hermanos, también, uno puede decir, vamos a decir, si nosotros quisiéramos desaparecer ahora mismo a Dover de la faz de la Tierra, si quisiéramos hacer eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Porque nosotros tenemos ahora mismo una cosa que no existía en aquellos momentos de la misma manera. Tenemos una infraestructura. La infraestructura nos aguanta estos edificios, ¿verdad? No es solamente que son de ladrillos o de piedra, que la piedra cae y ahí queda, ¿verdad? Entonces, aquí ahora hay tipos de metales diferentes, ¿verdad? Hay autos, hay que, aunque vinieran camiones a empujar y a destruir, va a ser literalmente una montaña de nada. Mire aquí que estaba el Kmart, cuando desapareció este Kmart, los que se acuerdan, hermano, eso era una montaña de escombros que había ahí, una montaña de escombros bastante grande, ¿verdad? Y poco a poco que han podido quedar. Y ahora miramos para allá y ni nos acordamos que estaba Kmart. ¿Y cuánto tiempo les tomó ver todos sus escombros? Oh, no, eso fue muchísimo tiempo. Eso literalmente, eso parece que fue como que los dueños estaban pagando poco a poco para que lo sacaran. Eso es lo que parece, porque era demasiado. Demasiado. Entonces, todo ese proceso, ahora imagínense, hermanos, el impacto de la palabra de Dios en que pasara esto y literalmente desaparecido de la faz de la tierra. Entonces, vamos al capítulo 51.
de Jeremías. Babilonia debe ser destruida de repente. Nuevamente aquí habla del 5 al 9. Vamos a leerlo del 51. Si lo tiene ahí, ¿lo tiene Santiago? ¿Lo quiere leer? Desde el 1. 51, por favor. No, del 5 al 9, por favor. Sí. Del 51. Porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios, Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. Huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, porque no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra, de su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. En un momento cayó Babilonia y se despedazó, gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sane. Curamos a Babilonia y no ha sanado, dejadla y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Hermano, ahora le voy a decir ahora una realidad. Imagínese leer esos versículos, quite Babilonia y ponga el nombre de usted. Ponga mi nombre. O ponga, ¿verdad? Imagínese usted leer así mismo cuando dice aquí, quisimos curar a Babilonia, quisimos sanar al hermano Héctor, pero el hermano Héctor se rehusaba. No quería reconocer su maldad. Y ahí está. Hermanos, es triste porque el poder ver que esta nación queda totalmente destruida cuando era algo, hermanos, que no tenía que pasar, porque ellos tuvieron la oportunidad de arrepentirse. Ya, mi pastor, perdón, una pregunta. Babilonia, ¿no? Un reino, una ciudad. ¿Hay algún registro de saber más o menos aproximadamente cuánto era su población? No, ¿verdad? Sí, todas esas cosas todavía, porque recuerde, déjenme buscar aquí rapidito, son datos históricos, ¿verdad? Son datos históricos y también no solo eso, sino que están cerca, vamos a ver aquí, están también, no solo eso, sino que también están cerca de De otros reinos. de muchas otras áreas que todavía en el día de hoy todavía existen. Vamos a ver aquí datos de Babilonia. ¿Verdad? Cuando vemos acá, generalmente, vamos a ver aquí qué nos dice. Se habla también, cuando hablamos de Babilonia, se habla también de lo que es la ciudad que está un poquito estaba más abajo, que era Mesopotamia, que hemos escuchado, ¿verdad? Y esto está cerca de lo que es Irak actual. Entonces, lo que es la ciudad de Mesopotamia, perdón, situada cerca de la ciudad de Hilla en Irak, que es lo que es el Oriente Próximo, y esa fue la capital del reino babilónico. Entonces, mira, ahora mismo si ahí se le pudiera mostrar, literalmente si usted busca, lo que va a ver, hermano, son áreas desérticas. Ajá. ¿Verdad? Y no sé, cuando pensamos en el desierto, ¿qué es lo que no vemos en los desiertos? No vemos, hermano, no vemos nada, ¿verdad? Vemos tierra, ¿verdad? Hay algunos árboles que crecen, pero son árboles literalmente para esa área de un clima árido, ¿verdad? Un clima caliente. Perdón, mi pastor, Sí. encontré. Disculpe. ¿Usted lo tiene? Sí, pero cuéntalo, ¿qué encontró usted? No, en realidad mi punto, ¿sabe cuál era? Porque quería preguntar más o menos. No sabemos en sí exactamente el número, ¿no? Pero una aproximación. Aquí lo encontré, dice 25,000 habitantes aproximadamente. Entonces, cuando usted habla del versículo, ¿no? Cuando dice, no pongas el nombre de la ciudad, sino tu nombre, haciendo un ejemplo con una persona. Pero si volvemos al versículo, a lo que es la ciudad, estamos hablando de 25,000 habitantes aproximadamente que estaban en extremo pecado. Perdidos y todos unánimes en un momento dado, por decir, en diferentes momentos, pudiendo con la habilidad de escuchar la palabra de Dios. Y yo no sé usted, hermano, cuántas veces usted o cuántas veces yo estuvimos en un momento, en un lugar,
donde escuchamos la palabra de Dios y quizás la ignoramos. ¿Verdad? Nos puede haber pasado en nuestras vidas. ¿Verdad? Hoy día, como nosotros como adultos, podemos decir, bueno, conocemos la palabra de Dios y sabemos que esto es así, así, así. Pero ahora imagínense, hermano, ustedes jovencitos, ¿verdad? Tomando decisiones y quizás yendo por caminos y por senderos que no eran los que Dios quería que nosotros fuéramos. Y como que quizás, aún sabiendo, hermano, quizás elegimos estar por esos caminos. Y Sí, ¿no? creamos malas memorias o creamos incidentes o situaciones en nuestras vidas que hasta el día de hoy nos persiguen a veces. Para que nuestro Señor llegue a tomar esa decisión. Mire, hermano, mire, mi tía tiene 93 años. Tengo una tía que tiene 93 años. Mi tía, la gloria por Dios que Dios le ha dado una vida saludable. Hermano, mi tía fumó por más de 35 años de su vida. Era una chimenea. Y no lo digo por burla, lo digo porque cuando ella en un momento dado en Puerto Rico, ella era dueña, si no me equivoco, fueron de 3 a 5 asilos que ella era dueña en un momento dado. ¿Verdad? Entonces, ella era una mujer de negocios. Ajá. Así que ella tenía dinero. Pudiente. Era pudiente. ¿Y qué pasa cuando uno es pudiente y no le gusta el guardo? Uno sigue comprando, hermano. Ella se fumaba creo casi como 5 paquetes de cigarrillos al día. Eso era, sí, eso era así. Y yo recuerdo cuando yo iba a la casa de ella, yo le conté esto ya muchos años después, yo sabía que eso era malo, yo le agarraba los cigarrillos con la tijera y se los cortaba y los echaba en la basura, ¿verdad? Y entonces pues la broma del momento. Pero ¿por qué le menciona a mi tía? Porque mire lo que sucede, hermano. Mi tía dejó de fumar, ella tiene ahora 93, mi tía dejó de fumar como a los 50 y pico de años, ¿ok? Y por todos estos años, hermano, ella dejó, la salud le mejoró, wow, qué bueno, pero ¿qué pasó? Cuando estaba como en sus 80, de repente le da una condición pulmonar. ¿Y con qué estaba conectada esa condición? Con el cigarrillo. Así que mira qué cosa, pasó mucho tiempo sin fumar, pero este es el punto del pecado, las consecuencias de las decisiones que ella tomó le persiguieron aún en su edad más avanzada, aunque ella decidió hacer un cambio. Entonces, esta misma gente, viendo estas cosas, y lo que quería mostrar, hermano, también era, esto es facilito de entender, que como el ejemplo que le doy de la ciudad de Dover, ¿verdad? Destruir a la ciudad de Dover es mucho más difícil, o algún pueblo es mucho más difícil. Pero tenemos que entender, hermanos, que ¿qué había allá? Desierto. Ajá. ¿Y cómo era que se creaban las naciones? Se creaban, Viendo. ¿verdad? Se hacían las murallas, Ajá. ¿verdad? Entonces las murallas, aquí venía y seguía la otra muralla. Entonces, ¿qué pasa? Que para destruirla y desaparecerla de la faz de la tierra, había que solamente ir y destruir las murallas, ya queda expuesta. Ahora mismo, si nosotros fuéramos a deshacernos de Dover, Wow. están los próximos pueblos. Claro. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a deshacernos de Dover hasta esta línea y aquí comienza el próximo pueblo y se queda con sus calles, se queda con su todo. ¿Verdad? En este momento no era así. Tenemos que recordar, hermanos, que en un momento dado, ¿verdad? Las personas, cuando fueron a tomar control de diferentes tierras, ellos se expandieron y de ahí continuaron. Entonces, qué cosa increíble. Luego el capítulo 51, versículos 25 y 26 del 51 nos dice, estoy en contra tuya, monte del exterminio, que destruyas toda la tierra, afirma el Señor. Extendré mi mano contra ti. Te haré rodar desde los peñascos y te convertiré en monte quemado. No volverán a tomar de ti piedra angular ni piedra de cimiento, porque para siempre quedarás desolada, afirma el Señor. Hermanos, ¿recuerdan lo que es la piedra angular? ¿Verdad? La piedra angular es la piedra más importante de la estructura. Dice la palabra que Cristo es la piedra angular, ¿verdad? Es literalmente, hermanos, no sé si ustedes los que les gustan, ¿verdad? Jugar el juego ese que ponen los bloques para ver que no se caiga, ¿verdad? Se hace la torre. Llega un momento, hermanos, que hay un bloque y ese bloque, que si usted saca ese bloque, se cae la estructura. Ese es Cristo, ¿verdad? Y aquí lo que está pasando es, como dice aquí prácticamente, que
no volverán a tomar de ti piedra angular. No va a haber nuevamente manera de poder restablecer esa nación. Hermano, yo le digo a usted, y yo le garantizo porque esto es la Biblia, que si una persona en este momento tratara de restablecer lo que es Babilonia, ¿verdad? Pueden haber quizás algunos locos que vayan a seguirle, pueden comenzar, pero no va a poder alcanzarlo porque ya Dios dijo aquí que se acabó. Y digamos ustedes, hermano, digamos ustedes, con todos estos años que han pasado, todos estos siglos, si nadie lo ha hecho, porque siguen correcto, ahí está. No hay no, y quién quiere, ¿verdad? También ir viendo todas estas profecías también. ¿Quién quiere meterse en eso? Porque literalmente al yo tratar de hacer esto, yo estoy tratando de ir en contra de la palabra de Dios. Y repito lo que dije de las plagas. Yo viendo todas las cosas que Dios ha hecho con su pueblo, y ahora yo decir, yo voy a ir en contra del pueblo de Dios, voy a ir en contra de la palabra de Dios. Yo voy en contra de estas cosas. Por eso, hermano, mire, hay mucha gente que a veces no se mete a estudiar la palabra de Dios, pero que no se mete a estudiar la palabra de Dios en detalle, sabe la esencia del Evangelio y dice, yo respaldo a Israel. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que lo respalde. Pero explícame en detalle. No tengo la menor idea. Como la Biblia me dice que lo haga, yo lo voy a hacer. Y se acabó. Y esa persona en su mente está contenta sabiendo que como Dios dice, ¿verdad? Que esa es su nación, que tenemos que bendecir a Israel. Y esa persona quizás no saca tiempo para estudiar el por qué, ¿verdad? No. Pero el punto es que aunque sea, está buscando a la larga y a la postre honrar a Dios. Y un punto importante, hermanos, aquí de cada uno de nosotros es que cuando nosotros estemos viviendo y tomando decisiones, nuestras decisiones deben de estar alineadas con Cristo, con la palabra de Dios, no con lo que yo pienso, porque lo que yo pienso, hermanos, no importa. Lo que usted piensa, no importa. Es como el domingo, cuando estábamos hablando en el domingo, ¿verdad? Del mensaje de los diferentes pecados. Hermanos, los pecados y lo que dice la palabra de Dios. ¿Ustedes todos estuvieron aquí el domingo, bien? Déjenme, le voy a compartir rapidito para mostrarle esa, porque bastante interesante poder compartir, ¿verdad? Esa lista, porque de verdad, hermano, que uno dice, wow, a veces la gente quiere, solamente le voy a mostrar la lista. La gente a veces, aquí está, la gente quiere a veces, ¿cómo se llama? Ponerle, ¿me puede apagar acá ahí la luz, Wilson, por favor? La de acá. Creo que es la más cerca que tengo. La otra. Si la quiere dejar apagada no hay problema. Ahí la podemos ver un poquito mejor. Miren, hermano, vamos a mirar esta lista rapidito, porque esto es lo que verdaderamente como que nos sorprende un poco, que a veces, y esto prácticamente es lo que pasó en este momento, esto es lo que pasó. Que esta gente de Babilonia, esto es una lista en orden alfabético de pecados. Si no ha visto el mensaje del domingo, véalo. Leí la lista completa, solamente se la voy a mostrar ahora. Pero ¿sabe por qué le quiero mostrar esto? Le quiero mostrar esto, hermanos, no para que leamos todo nuevamente, sino le quiero mostrar esto para que usted y yo entendamos, que lo dice la Biblia, no lo digo yo. Así que si usted quiere decir, no, pero es que la abominación, es que abominación, yo sí puedo hacer eso. No, pero es que la Biblia dice que no. Y ahí está, hermano, mire, los abusadores de sí mismos, los adulterios, ira, enojo pecaminoso, arrogancia, avaricia, murmuración, calumnia, vamos a ver si la leemos rápido, amargura, blasfemia, jactancia, presunción, soborno, cohecho, votos quebrantados, brutalidad, codicia, astucia, engaño, murmuración, queja. Hermano, ¿y sabe lo que hicimos? También que estuvo interesante, le dije a los hermanos, hermano, yo quiero que ustedes participen. Le dije, por favor, yo voy a compartir un diapositivo a la vez. Quiero que después que lo leamos todos, que ustedes levanten la mano si ustedes caen en uno de esos pecados. Y hermano, miren, yo les estaba diciendo, yo traté de ver si encontraba una página donde yo no pudiera levantar mi mano. Pero es que todas hay algo que uno cae. Así que
Y le pregunté al final, le dije, y vamos a leerlo rapidito, ustedes piensen que ustedes meten en su propia vida. ¿Cuántos de estos ustedes practican, han practicado o luchan con estos en su propia vida? Hermano, y se empieza a hacer larga y larga y larga y larga la lista. Así que amargura, blasfemia, ya leí esto. No la leí. Jactancia, presunción, soborno, cohecho, votos quebrantados, brutalidad, codicia, astucia, engaño, murmuración y queja. Engreimiento, orgullo, contienda, discordia, corrupción, maldición, maldecir. Y yo con esta dije, esta yo puedo levantar, no tengo que levantar mi mano, pero ahí también caí. Porque humanamente, ¿verdad? El orgullo, ¿verdad? El engreimiento a veces. Seguimos, engaño, defraudar a otros, desesperanza, despreciadores de lo bueno, desobediencia a los padres, desobediencia a Dios, discordia, división, disensiones, doble ánimo, embriaguez, envidia, obras malas. Y esta es la cosa, hermano, que leer esto, sabiendo que no lo dije yo, nos hace abrir los ojos. Porque es la palabra de Dios que nos está guiando que no hagamos estas cosas. El envidia, obras malas, pensamientos malos, extorsión, falsedad, mentira, favoritismo, parcialidad, temor del hombre en lugar de Dios, inmundicia, necedad, fornicación, fraude, frivolidad, descuido, furia. Aún la furia, hermano, mire, le puede llevar a alguien por ahí. ¿Verdad? Ya algunos ya perdieron cuenta de cuánto llevo. Yo perdí cuenta ya. El juego de azar, ganancia deshonesta, gula, Chisme. el chisme, el rencor, resentimiento, prostitución, odio, herejía, actos homosexuales, hipocresía, pereza, ociosidad, idolatría, ignorancia voluntaria. Y eso es interesante, hermano, porque hay gente que son ignorantes a propósito. Yo no quiero aprender porque es que No me da la gana. no me da la gana, porque si aprendo, después espera Dios parte de mí. Quiero quedarme en ese. Pero ya al tener ese entendimiento, ya usted como que aprendió suficiente para saber que lo que está haciendo es malo. Entonces, inmoralidad, impaciencia, impertinencia, falta de arrepentimiento, impureza, ingratitud, injusticia, celos, juzgar injustamente, justificar al impío, secuestro, falta de compasión, falta de incredulidad, falta de amor, pereza, perezosidad, lascivia, sensualidad, mentira, lujuria, maldad, malicia, burla, escarnio, homicidio, murmuración, queja, negligencia de deber, opresión, engaño, falsedad, arrebatos de ira, espíritu dominante, altanería, exceso, indulgencia excesiva, presunción, parcialidad, favoritismo, perjurio, perseveridad, orgullo, soberbia, profanidad, provocar a otros, disputa, contienda, contender por palabras, discutir con Dios, rebeldía, falta de perdón. Nos faltan varios todavía. Gozarse del mal ajeno, apostatar, negar a la fe. Y recuerden que apostatar, lo que es la apostasía, es darle la espalda a Dios. Eso es la verdad, es dejarlo. Resistir al Espíritu Santo, injuriar, insultar, robo, rumores, calumnia, egoísmo, ambición egoísta, autojusticia, sensualidad, inmoralidad sexual, calumnia, hechicería, brujería, robo, terquedad, obstinación, juramento con falso, maldecir, traición, inmundicia moral, incredulidad, falta de perdón, esterilidad espiritual. Y esa está fuerte. Esterilidad espiritual, ¿qué significa? Yo soy cristiano, se supone que yo pueda dar a luz, como dar a luz a una mujer, que yo pueda dar a luz, mostrar mis frutos. Pero si yo soy un siervo de Cristo y yo no doy fruto, no estoy dando a luz, ¿verdad? Lo que Dios me ha dado. Así que soy espiritualmente estéril. Pero es selectivamente mi decisión. Vida impía, ganancia injusta, falta de bondad, falta de misericordia, ingratitud, vanidad, vanagloria, violencia, maldad, brujería, mundanalidad y también ira, y creo que ese es el último. ¿Verdad? O bueno, ya entramos por la foto rapidito para explicarle. Y luego estuvimos hablando qué se ve, qué ve usted, y estuvimos hablando aquí, ¿verdad? De lo que es ver la negatividad de la persona y el hecho de que, ¿qué se debe de ver? Se debe de ver una vida, ¿verdad? Que anhela amor, gracia, aceptación y tolerancia, pero nosotros a veces nos enfocamos y apuntamos en lo que es el pecado, ¿verdad? Exacto. Pecado, 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 pecado. Pero ¿qué pasa? Que hermano, y ahí prácticamente el enfoque estaba en Mateo 18:3, que dice, de cierto os digo que si no cambiáis, si no hacéis como niños pequeños, no entraréis en el reino de los cielos. En otras palabras, Dios te ama tal y como eres, pero te ama tanto que Él se rehúsa a dejarte tal y como estás.
Perdón, pastor, Sí. en lo que habló sobre los pecados en la lista, a mí me faltaron manos. No a usted nada más. Sí. Y ese prácticamente, Santiago, es el punto, ¿verdad? El punto de que nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos la habilidad honestamente, de pensar y de poder reconocer y decir, wow, yo necesito verdaderamente de Dios, pero algunas veces Nos estamos volvemos demasiado. autosuficientes. Sí, somos autosuficientes, podemos resolverlo todo nosotros mismos y no necesitamos nada. ¿Me puede prender, por favor, Wilson, de nuevo? Gracias. O sea, hermanos, pero creo que esta reflexión de aquí, ver todos estos pecados, conectándolos con lo que estaba pasando aquí en Babilonia, lo que estaba mostrando aquí en el capítulo 51, ver luego que en el capítulo 51-45 esta amonestación fue para aquel entonces y también para un tiempo todavía futuro. Así que el versículo 45 del capítulo 51 es lo que hemos hablado anteriormente, un versículo que tiene doble cumplimiento. Si se acuerdan de esto, huye de ella, pueblo mío, sálvese quien pueda de mi ardiente ira. Eso no es solamente para ese momento. Y luego el versículo 60 al 64, que nos dice, 60 al 64, dice, Jeremías había descrito un rollo, en un rollo de todas las calamidades que le sobrevendrían a Babilonia, es decir, todo lo concerniente a ella. Jeremías le dijo a Seraías, en cuanto llegues a Babilonia, asegúrate de leerles todas estas palabras. Luego diles, Señor, tú has dicho que vas a destruir este lugar y que lo convertirás en una desolación perpetua, hasta que no quede nada en un solo habitante, ni un nombre, ni hombre, ni animal. Cuando termines de leer el rollo, átale una piedra y arrójalo al Éufrates. Luego diles, así se hundirá Babilonia y nunca más se levantará del desastre que voy a traer sobre ella. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Mire qué clarito es eso. No solamente le estoy diciendo que va a quedar destruida, desolada, que no va a vivir ni animal, ni va a vivir hombre. No, sino para, por si acaso, para los que les gustan esas ilustraciones visuales, vamos a agarrar el rollo, y vamos a lanzarlo también para que sean, mire, adiós Babilonia, adiós Babilonia. La misma idea, la imagen, entiendan, mire eso. Y esta gente viendo todo esto, yo pienso, no sé, soy humano, quizás me hubiera quedado, pero me pongo a pensar, ¿en qué momento yo pensé como que me quiero mudar de aquí? Vámonos, mamá. ¿Verdad? Como en qué momento uno, humanamente hablando, dice, wow, esto está mal la situación. Hermano, y se parece a lo que está pasando ahora mismo, lo que pasa cuando hay huracanes. Vienen huracanes y dicen, tienen que irse de aquí, porque su casa está en un lugar peligroso. Y viene una persona y dice, no me voy, yo voy a estar bien, yo creo en Dios. ¿Qué tiene que ver creer en Dios? Si, eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Tenemos también que usar nuestra sabiduría. No sé si conoces, has escuchado la historia, que viene la inundación y el hombre se queda en la casa y dice, no, yo no me voy. Y le llega el agua hasta la rodilla, no me voy. Viene y le busca, mire señor, véngase, le vienen a buscar para llevarse, no me voy. Luego ya llega como hasta acá, vienen en un botecito. Véngase, señor, lo vamos a sacar. No, yo no me voy. Y ya vienen por acá, vienen en una lancha, no, yo no me voy. Y luego viene un helicóptero, señor, véngase, no, porque Dios me va a salvar. Va delante de Dios y se presenta delante de Dios. Y Dios le dice, y le dice, Dios, ¿por qué no me salvaste? Y dije, traté de salvarte 4 veces, te mandé a este, a aquel, y nunca, porque, ¿verdad? Hasta helicóptero y todo. ¿Qué más quería? ¿Qué va a decir Santiago? No, de lo que usted dice, no, que es una catástrofe y todo lo que le puede pasar a una población. Para hacer otro ejemplo, porque me hizo recuerdo justamente, lastimosamente en mi tierra, en mi barrio. Allá usted sabe que estás en tu casa y escuchas una balacera y te dicen que murieron 2 o 3 personas. Y después después de 2 días, te enteras que en un velorio donde murieron esas personas, mataron a 10 más en el velorio. Guerras de bandas. De bandas y de pandillas y esas cosas. Todo eso. Y hay ¿cómo puedo decir? Un número incontable de muertos en menos de un mes. Y
Y sin embargo, la gente viendo todo esto, siguen buscando venganza. Siguen, no, hay que hacerlo así, no. El ciclo vicioso. Ajá. Y ver todo eso que, no sé, o sea, que si te dicen, mira, para nosotros es una tradición de que cuando fallece alguien, un vecino, tu hijo, uno va al velorio, tú sabes, a dar sus condolencias y ahora ni siquiera poder ir a eso porque tienen miedo que, no sé, vaya a pasar algo. ¿No? Así que es algo triste, ¿verdad? Que no vemos en realidad a veces el gran daño que nos hace el pecado en nuestras vidas. El último capítulo, hermano, capítulo 52, cumplimiento de la profecía sobre la destrucción de Jerusalén. Vemos que Jeremías nuevamente relata en detalle la destrucción de Jerusalén cuando fue hecha por Nabucodonosor. Lo que primero dio como profecía y ahora le escribe, él dio la profecía de que iba a ser destruida y ahora, en vez de ser profecía, era, escucha esto que triste, historia. Wow. ¿Verdad? Que le dan una profecía de que va a pasar algo y ahora se convierte en historia. Y este versículo 31 a 34, este es el final de Joacim en la línea de David a través de Salomón. Hermanos, y ya terminamos entonces acá con el libro de Jeremías. Esto no es una cosa, ¿verdad? Hablamos muchas veces de la paciencia de Job, ¿verdad? Que mostró paciencia. Humanamente, hermano, no sé usted, pero no querrá usted preguntarle en algún momento a Jeremías, Jeremías, tú eras paciente, ¿verdad? Bueno, porque pasar todo ese tiempo, todo ese rechazo, y él seguía, y seguía, y seguía. Pero se desahogaba. Sí, y con Dios, ¿verdad? Aunque sea, él tenía la esperanza, y podemos decir, yo creo, ¿verdad? Que esa esperanza era la que le iluminaba a él para seguir hacia adelante. Porque, hermano, imagínese perder todo, saber que sus hijos van a perderlo todo, pero tener esa esperanza. De que Dios no te va a dejar. En el mismo, aún con los israelitas, ¿verdad? Cuando ellos van, dicen que ahora ellos iban a estar literalmente caminando por el desierto hasta que murieran y sus hijos iban a entrar a la tierra prometida. Correcto. Pero mire qué cosa ellos sabían, pero mire qué cosa bonita, que Josué y Caleb, que fueron fieles, ellos no murieron. Ellos pudieron entrar a la tierra prometida porque ellos no murieron. Entonces, nos hace pensar qué pasaría con el mundo si nosotros estuviéramos dispuestos a honrar a Dios y no dejarnos llevar de nuestro pecado. Pero, hermano, vamos a orar. Amado Dios, gracias, Padre Jehová, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Padre, que terminamos, Señor, con el libro de Jeremías. Pedimos, Padre, que nos ayudes a poder continuar diariamente buscándote en espíritu y en verdad y no dejándonos llevar, Padre, de las dificultades de este mundo. Que podamos, Señor, caminar diariamente enfocándonos en honrarte con nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Te adoramos, Señor, y te agradecemos por cada oportunidad que nos das diariamente de poder vivir de acuerdo a tu palabra. Bendice cada hermano, cada hermana, Señor, y que podamos ser así mismo luz en medio de tinieblas, sal, Padre, en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Sí, hermano, Dios le bendiga grandemente a todos. Bendiciones.